Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Alexis Murillo Monje, mi número de carnet es 512042-2016 y en este caso voy a realizar un video que va dirigido hacia la materia de Derecho Civil 4 Sucesiones, cuyo título del video será Las asignaciones testamentarias a día, o como también se les puede conocer, asignaciones testamentarias a día plazo. Para dar inicio con este tema, voy a dar una breve explicación de las asignaciones testamentarias en general. Y no es más que el recurso que tiene el testador para poder hacer uso libre de sus bienes al momento de realizar el testamento. Es decir, la libre disposición que tiene éste para el uso de sus propios bienes. Si nos referimos a las asignaciones testamentarias a día o a día plazo, lo podremos encontrar en nuestra legislación desde el artículo 1061 hasta el artículo 1069 de nuestro Código Civil, en el cual nos establece claramente que la referencia que se hace sobre las asignaciones testamentarias a día son prácticamente plazos que se establecen en el testamento, que dichos plazos pueden ser a días ciertos o a días inciertos. A lo que nos referimos cuando decimos sobre los días ciertos o inciertos es prácticamente un plazo que se establece por la legislación. Y cuando decimos que es un día cierto nos referimos a un plazo positivo. Aunque muchas veces existe incertidumbre del día, se establece claramente el plazo del día. Es decir, que en el testamento, por ejemplo, se podrá establecer qué día será entregado el bien o lo que se esté testamentando. Y si nos referimos al día incierto, se establece un acto, por decirlo así, o un suceso que deberá ocurrir para que se cumpla con el requisito que se está dejando bajo testamento, aunque no podamos decir con certeza qué día será claramente. Es decir, no podemos establecer una fecha como tal, ya que se llevará a cabo bajo un suceso, como por ejemplo, el testador dejará sus bienes al momento que su primogénito se case. El día que ha establecido el testador es un día incierto, ya que no sabemos con certeza qué día la persona que está recibiendo los bienes se casará. El caso contrario, el día cierto sería el día que, por ejemplo, sería el día que mi hijo cumpla 26 años. Se establece claramente la fecha en la cual se podrá hacer el traspaso de los bienes que está otorgando el testador. Partiendo de eso, podemos establecer que nuestra ley, en los artículos anteriormente mencionados, establece una diferencia de plazos y épocas en el mismo, por decirlo así, ya que nos hace referencia a plazos y épocas desde que se da entrada en vigor lo que se está dejando en testamento, así como también nos da la salida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a la entrada, podemos decir que se establece en la misma legislación y se menciona de la siguiente manera: desde el día de, y cuando nos referimos a la salida, hasta el día de. Esto nos quiere decir que se abren las puertas para que se haga cumplir la asignación testamentaria a día. Se establece el día de la entrada del mismo, pero de la misma manera o en otro caso se puede establecer la salida del mismo, partiendo de lo que se establezca en dicho testamento. Partiendo de esto, la misma legislación nos establece cuáles pueden ser los tipos de plazos si nos referimos a la asignación testamentaria a día. Y los tipos de plazos son el plazo de suspensión y el plazo de extinción o extintivo. Si nos referimos al plazo de suspensión, es el momento desde el cual la persona da inicio o entra en vigor recibiendo o aceptando el derecho. Es decir, es la entrada en vigor del derecho que se le ha dejado bajo testamento. Y si nos referimos al plazo extintivo, nos referimos claramente al momento donde se le pondrá fin a lo que se ha adquirido
bajo una asignación testamentaria. Continuando con referencia a la asignación testamentaria de día, podemos establecer los tipos de días que se disponen en nuestra legislación, los cuales son los días ciertos, los días inciertos, los días determinados y los días indeterminados. Si nos referimos a un día cierto, el día cierto es aquel que se tiene la certeza de que va a llegar, es decir, que está establecido hasta con la fecha. El día incierto es el que no se tiene la certeza total de que llegue o no llegue. Y el día determinado es el día en el que se sabe que va a llegar. Es decir, que el día ya se determinó y se dispuso en el mismo testamento, podría ser. Y el día indeterminado es el día que no se sabe si va a llegar. Viene siendo prácticamente un sinónimo, pero se separa, tal como lo establece la ley, si nos referimos a los días para la asignación testamentaria a día. Partiendo de todo lo anteriormente explicado y mencionado, podemos establecer un concepto básico, breve, pero a la vez certero, de en qué consiste las asignaciones testamentarias a día o a día plazo. Y este tipo de asignaciones no es más que los plazos que se establecen dentro de la misma asignación testamentaria. Es decir, que los plazos que establece la persona que está realizando el testamento y las asignaciones que se pueden realizar según los plazos ya establecidos, que pueden ser de día cierto, de día incierto, de día determinado y de día indeterminado. Y con estos conocimientos básicos podremos establecer con más certeza en qué consiste cada uno de ellos y así ponerlos en práctica en la realidad y en nuestro día a día. Muchas gracias.